Que tenemos prevista como actividad, como última actividad del ciclo La Educación a Debate, que tiene que ver pues, con la familia y la escuela. Esa participación tan ansiada que solemos pedir desde la escuela, que las familias se involucren, que estén presentes, que formen parte del proceso de aprendizaje de su hijo, que vayamos en todo lo que sería la actividad escolar y demás, que participen también en todo lo que es la dinámica de funcionamiento de los centros, y todo ese bagaje de cosas que consideramos desde la escuela que son fundamentales y que sirven para dinamizar pues, la propia organización. Y yo creo que los alumnos se ven también muy favorecidos con esa participación, porque van a entender y van a comprender que sus padres estén pendientes, que colaboren con sus profesores, con sus maestros. Eso les va a hacer a ellos como sentirse mejor y al mismo tiempo, pues de alguna manera, entender que, bueno, que lo que están haciendo es una actividad importante. La actividad escolar se tiene que convertir en un elemento importante, un aspecto de su vida en la que participan pues, sus padres y sus maestros, y que lógicamente eso es algo que tienen que tenerlo muy presente. Entonces, esta tarde, como digo, vamos a iniciar la última sesión del Ateneo, donde vamos a ver una serie de aspectos relacionados con esa relación entre la familia y la escuela, y que en cierta manera hemos titulado así con un título un poco más extenso, que es la participación de la familia en la escuela. ¿Qué tienen que decir las familias en la educación? Porque imaginamos, como he comentado antes, que todos que tenemos interés en que la educación de nuestros hijos sea algo fundamental, que forma parte también del interés de la propia familia, como forma parte del interés de la propia institución. Evidentemente, si confluimos en esos dos aspectos y los llevamos a una confluencia entre padres y escuelas y docentes, pues yo creo que habremos dado unos pasos importantes. Pero eso realmente es así. Ahora es lo que vamos a tratar de hablar y de comentar y de debatir, porque en muchas ocasiones tenemos la sensación de que la participación de la familia en la escuela es muy minoritaria. Hay estadísticas que hablan de que cuando hay elecciones a consejo escolar, el número de familias que participan y que van a votar es un porcentaje muy bajo. Es un porcentaje que se puede establecer. Yo en algún momento he llegado, bueno, de los centros han llegado un porcentaje a lo mejor del 10% del censo. Eso es o un 12, o un 13, o un 14, o un 15, no sé. Pero eso es un porcentaje bajísimo. Lo que quiere decir que, bueno, el Consejo Escolar es un órgano atractivo para que el Consejo Escolar es el órgano de participación de la familia en los centros, de la comunidad educativa en general, y por tanto debe tenerse pues, como algo importante y donde uno tiene que tener la predisposición a estar. Pero ¿qué ocurre? No siempre ocurre eso. En los procesos en los cuales se contacta con las familias para ver la trayectoria escolar de su hijo en el centro, como pueden ser fundamentalmente los procesos de la tutoría, donde
bueno, ahí es donde tienen, digamos, el punto de conexión más importante que existe en la organización escolar, que es la tutoría. ¿Cuántas familias son las que motu propio van a ver a su tutor, piden cita? Pues también los porcentajes son bajos. Solamente cuando desde la tutoría, como es prescriptivo, deben realizar una citación a las familias para tener al menos una entrevista al trimestre, en el primer trimestre del curso escolar, es cuando esa familia acude, pero no todas. En muchas ocasiones, algunas es que no aparecen. Es decir, están todas esas situaciones que forman parte de la realidad y que de alguna manera pues vamos nosotros ahora a abordar esta tarde aquí. Hemos estructurado un poquito algunos temas, algunos bloques temáticos para que nos sirvan de guía, pero eso no quiere decir que nos tengamos que ceñir exclusivamente a ellos. Entonces yo, en una primera ronda de opiniones, yo sí quisiera que se comentaran por parte de las personas intervinientes en la mesa. Esta vez pues tenemos una mayoría de personas, de mujeres frente a solamente los hombres, eso está bien. Vamos a hacer una ronda. En esa ronda la vamos a hacer en el sentido que quieran o quien quiera empezar, pero antes voy a decir también qué personas son las que están aquí, o si no que ellas mismas se presenten. Vayan a intervenir, que digan qué cargo, quiénes son, a quiénes representa y de qué lugar proceden. Yo creo que es mejor así. El primer bloque tiene que ver con la relación de familia y escuela. Es decir, quiénes educan a los niños y a los jóvenes en la sociedad actual, que creo que es un punto de arranque para ver hasta qué punto consideramos que la escuela solo, la familia solo o los dos al mismo tiempo. A lo mejor es una pregunta, pero hay muchos sectores en la sociedad que se inclinan por una u otra opción. Entonces lo que yo sí quisiera es que empezáramos con una ronda, empezamos por Jorge, ¿no? Y que nos diga a quién está representando en esta mesa redonda. Pues bueno, aquí estoy representando a la parte de las familias, ¿no? Yo he sido presidente del AMPA de mi colegio muchos años, en Maracena, en el Colegio de las Mimbres, además una experiencia súper positiva siempre, ¿no? Porque es verdad que todo lo que ha hablado Antonio, creo que un factor fundamental es la predisposición del equipo directivo a la participación dentro del centro educativo. Nosotros que vivimos desde Fanpadambra, porque ahora, bueno, presidenta que es Rosa y yo he sido secretario hasta hace poco, ¿no? De Fanpadambra, con un proyecto común, a veces por conexión y muchas cosas. Y es verdad que detectamos que cuando hay un equipo directivo que da cabida a la participación de las familias, que cree de verdad que esa participación de las familias es positiva para el centro, es enormemente favorecedor de ese clima, ¿no? de que las familias participen, de que vayan, de que se interesen por la educación de sus hijos, por el funcionamiento del centro, por el mismo consejo escolar. Pero es verdad que detectamos que otros equipos directivos pues, realmente son mucho más reticentes, lo tienen como un poco una obligación, que hay que cumplir unas pequeñas normas, bueno, la legislación, y entonces pues ahí sí se nota que las familias son pues, muchas menos, el AMPA también funciona peor normalmente, las tutorías a veces pues son también menos, es decir que creemos fundamental el papel ese del equipo directivo en todo esto. Y luego a otro nivel, consejos escolares, como ha hablado Antonio y tal, es verdad que los consejos escolares yo siempre he pensado que era, y además se crearon con esa expectativa, ¿no? Que fuera el órgano de democracia del centro, de gestión de los centros educativos. Pero realmente esa expectativa que se creó al principio cuando se empezaron con las leyes educativas, pues yo creo que nunca se ha cumplido y bueno, hemos tenido distintas leyes educativas que también han quitado importancia a esos consejos escolares. Todos sabemos que con la misma 11 hemos estado prácticamente un órgano consultivo. Entonces la gente cuando ve que va a un consejo escolar le sueltan todo lo que le tienen que soltar y ni siquiera pueden votar.
a favor o en contra, pues me parece que ahí pierde mucho peso el Consejo Escolar. Gracias, pues bueno, a esta última ley hemos recuperado un poco la palabra y el voto en esos consejos escolares, pero realmente también, y yo que me dedico a esto de la participación en mi ámbito profesional, creo que esta sociedad española actual no tenemos claro cómo participar. No tenemos una cultura de participación como otros países. Bueno, podríamos hablar a lo mejor de un déficit democrático en la sociedad española. Bueno, puede ser. Vamos a pasar la palabra a una directora para que ella ahora diga algo al respecto de lo que ha comentado. Bueno, yo me presento, me llamo Almudena Navarrete, soy la directora del CEI San José de la calle Las Tablas, y yo considero que la principal fuente de educación de los niños parte de la familia, de los padres, ¿no? Donde luego tiene que haber una estrecha colaboración y coordinación con la escuela, con la familia, ¿no? Donde el contexto, tanto el entorno social como el entorno cultural, son factores totalmente importantes que están totalmente cohesionados para la evolución del alumno en la escuela, ¿no? No obstante, sí es verdad que la escuela tiene que crear un clima de respeto, de participación, para que los padres puedan participar en la educación de los hijos, ¿no? Y ser un centro donde les podamos dar respuesta a las soluciones de los problemas que se plantean los padres hoy en día. Aparte de eso, los padres, su participación puede ser tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual, yo considero en la formación en cuanto a la participación en la tutoría, tanto ya sean de forma individual como en el grupo, a través, por ejemplo, de la función de los delegados de padres, que en nuestro colegio, bueno, siempre hablo desde nuestra experiencia, ¿no? Nuestro colegio, la verdad, que funciona bastante bien y es un nexo de unión que tenemos muy cohesionado entre el profesorado y las familias, ¿no? Luego, no obstante, la figura de la presidenta del AMPA, yo, por ejemplo, mi presidenta del AMPA, yo con ella tengo un contacto continuo todos los días y funcionamos, vamos a una, tanto ella me pone problemas que le llega a ella de otra serie de padres, bueno, participamos en las actividades del centro, en cómo organizar el centro. Entonces, yo creo que tiene que haber siempre una estrecha relación tanto con los padres como con el centro. Si no la hay, y un respeto de confianza y de educación, no creo que pueda haber un resultado óptimo en la educación integral del alumno, ¿no? Entonces, es lo principal. Quizás en primaria ahora mismo, quizás que más los padres y los profesores son los que tenemos la fuerza para educarnos. En secundaria yo creo que son más las fuerzas formativas, en el sentido en el que, por ejemplo, pues influyen más los medios audiovisuales, las tecnologías, la ideología. Nosotros quizás en primaria ese tema lo tenemos ahora, al ser más pequeños, más controlado. En secundaria parece que la forma de educación es más de los niños, más diferente, más, un poco los padres se ven un poco quizás más, la palabra, no me sale exactamente la palabra, un poco más exterior esa educación, porque los niños ya tienen más ideas, tienen su propia personalidad, entonces cuesta mucho más centrarlo en la educación. No sé, tiene mi experiencia. Muy gracias, Almudena. Le vamos a preguntar ahora a Rosa, que es la presidenta de FAMPalambra, que nos diga algo al respecto de este programa. Pues estoy de acuerdo, ¿no? Llevo muchos años en la AMPA, de presidenta o participando, lo que sea, y ya conozco esto bastante. Ahora desde FAMPA pues lo mismo. Hay 400 AMPA y llegan las participaciones, lo que quieren, las dificultades que tienen con el centro y todo esto. Entonces, la pregunta de quién educa, por ejemplo, desde luego la familia. Eso aquí no podemos quitarnos nuestra responsabilidad. Desde ahí es donde hay que empezar. La escuela complementa, suma, aporta, todo, pero desde luego hay que ser, el papel de las familias, los padres y las madres, tiene que ser lo primero. Ahí donde se adquieren los valores, ahí donde se adquiere el respeto a los compañeros, al profesorado. De ahí tiene que partir, ¿no? Entonces,
es fundamental trabajar juntos, desde luego. En primaria, pues más fácil, porque son pequeñitos, los acompañamos al colegio. Si nos dejan entrar, pues nos dice, le preguntamos al profesor al salir qué tal esto, que yo a veces digo que eso es una tutoría. Si nos dejan entrar al colegio, con que el tutor te mire al salir, ya sabes cómo se ha portado el niño. Y ya ese día puedes tú ayudar en eso, sumando, ¿no? Entonces, pues, yo creo esencial. Pero nuestra parte, desde luego. En secundaria ya es un poco más difícil, ¿no? Pero también se puede hacer mucho. Si tenemos el sentimiento ese de implicarnos. Yo lo digo mucho y cuando nos toca la reunión de principio de curso de tutorías, ¿no? Digo que tenemos que, por ejemplo, el profesorado empieza diciendo, el tutor, la tutora empieza diciendo, hay que presentarse, bueno, ahora nos exigen que elijamos delegado o delegada y que, bueno, que no hay que hacer nada. Y yo ese discurso no me gusta, porque yo creo que al revés, lo que tenemos que sensibilizar de la importancia que tiene que nosotros participemos ahí, que es muy importante. Yo siempre les digo, en secundaria apenas llegamos, apenas tenemos espacio dentro, ¿no? Porque van, vienen y todo es un poco más lejano. Pero sí que es muy importante ese huequecito que nos deja la administración, que entremos a participar. Porque desde ahí es como podemos entrar a saber lo que está pasando en nuestro grupo, de nuestro hijo, nuestra hija. Y el discurso tiene que venir, ya digo, desde los tutores cambiados, sensibilizados a eso, ¿no? Yo lo veo así, y cuando lo he hecho en la clase se han animado gente, lo han entendido. Y entonces no es meramente esto no hay que hacer nada, no, es que hay que hacer, queremos hacer, porque es la implicación que tenemos las familias en este huequecito. Si hay un conflicto, bueno, ya hemos visto en el confinamiento lo importante que han sido los delegados y las delegadas, ¿no? Pero es que luego en conflictos, si de verdad vamos con idea de interferir en el grupo, ¿no? De manera positiva, se pueden resolver muchos conflictos. Nosotros lo hemos trabajado en nuestro centro, ¿no? Cuando algo llega, pues informa a la dirección, me estoy enterando de esto, se pone en contacto con los delegados, intentamos ver qué pasa, que no se monte una historia que ni siquiera el centro sabe, ¿no? Y eso no ocurre, con la UAS ahora estamos muy conectados y empieza a veces una cosita que es tan pequeña empieza tan grande, ¿no? Entonces, pues, bueno, por supuesto, la participación, desde luego, Sí, eso sí, creemos. Pero antes Jorge apuntaba y Rosa también ha querido como decir que a ver qué pasa en el centro, si se incentiva o no eso para tal. Le vamos a... Bueno, yo soy... Un buen equipo directivo. Ahí he apuntado. Es fundamental para eso. Y soy la directora del Colegio Inmaculada del Triunfo. Y bueno, pues sí, quería comentarle, ¿no? Un poco también a Jorge, porque bueno, yo hablo también desde mi experiencia. Llevo 14 años en un colegio, 10 como directora y bueno, pues tiene unas casuísticas especiales que diferentes a otros centros, ¿no? Pero bueno, pues en mi centro, de hecho, somos comunidades de aprendizaje desde hace 8 años y bueno, la idea de comenzar con este proyecto de comunidades de aprendizaje pues fue esa, básicamente, porque veíamos que nuestro cole era como un cole guardería, ¿no? Los niños ahí, las puertas se cerraban, el profesorado también era un colegio que estaba pues, en una zona céntrica, eran profesores ya pues bueno, más mayores, con más reticentes a cualquier cambio, ¿no? Metodológico y bueno, costó un poco de trabajo el iniciarnos en ese proyecto, ¿no? Fue un cambio radical, sobre todo pues, con el profesorado al principio, porque claro, tú piensas que cuando van a entrar las familias en la clase, ¿no? Porque es que las familias entran, no es solamente participan en actividades en festivales o en convivencias, no, entran a tu clase y ven cómo das clase. Entonces, la primera reticencia era el profesorado, ¿no? Piensas que te van a fiscalizar tu trabajo, cuando al final pues, se comprueba que no, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería romper primero. Al final, pues bueno, se consiguió, pero ahora pues viene eso, la apertura de del centro a la familia. Entonces, bueno, pues
en respuesta, ¿no?, a lo que tú has comentado, ser un buen equipo directivo, un equipo que posibilita la apertura, ¿no?, al centro. Pues bueno, mi experiencia me dice que aún así cuesta mucho. Que aún así cuesta mucho, pero sí es cierto que vamos, yo he estado en muchos colegios también de maestras y también depende del equipo directivo, evidentemente, pero que, pues bueno, depende de la familia que tenga. No es solamente tener un buen equipo directivo, ¿no?, de apertura, es esencial. Es esencial. Y es verdad, en respuesta a lo de que comentas de consejos escolares, cuesta muchísimo, muchísimo, igual que ha dicho Antonio Lara antes, no solo la participación, que es bajísima, sino, pues bueno, presentarte, ¿no?, como sector, ¿no?, como de familias, cuesta mucho, y yo entiendo pues que, bueno, pues es verdad, es un nexo de unión, ¿no?, entre familias y la escuela, ¿no?, y el equipo directivo, pero es verdad que a veces pues tengo la sensación que tienen poco que decir, que reciben información, siempre ellos previamente se reúnen en AMPA para eso, pues para llevar propuestas y se intercambian, ¿no?, hay intercambio de información, pero es verdad que me da a mí la sensación a veces que, bueno, pues que ya no tienen que votar como, ¿no?, la importancia del Consejo Escolar no es tanto como, y sí que he visto en estos años pues cómo la participación ha sido menor en ese sentido. Yo pienso que también puede ser por ahí. La verdad es que es un hándicap el tema de que las leyes educativas que ha habido hayan ido progresivamente restándole no participación, pero sí toma de decisiones importantes en los consejos escolares, que es donde se sustancia fundamentalmente todo lo que son las decisiones respecto al funcionamiento del centro, y que los padres ahí hayan encontrado a lo mejor que, bueno, han quedado, decía Jorge, como meros comparsa en algunas situaciones donde solamente se les informa de las decisiones que ya un equipo directivo o un claustro ha llegado a adoptar. Pues es verdad que eso puede ganar y desmotivar bastante, ¿no?, al hecho de que los padres puedan participar. No obstante, el Consejo Escolar sigue siendo un órgano importante en los centros, es decir, no podemos obviar eso. El Consejo Escolar toma decisiones, aprueba muchas de las cuestiones que tienen que ver con la vida y el funcionamiento del centro. Y bueno, ahí están. Los aspectos económicos están aprobados por el Consejo Escolar, las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del curso pues también están aprobadas por el Consejo Escolar. Es decir, son muchos elementos que están ahí y donde la participación de los padres es fundamental, porque lógicamente esas actividades, por ejemplo, pues, comprometen a la familia en muchas salidas que pueda haber, en actividades complementarias o actividades extraescolares, y eso hace que, bueno, que las familias deberían tenerlo presente. Puede ser que a lo mejor, como antes se ha apuntado, ¿no?, de que la sociedad en la que estamos tampoco es muy propensa a la participación en distintas entidades y asociaciones y demás. Eso puede que ocurra y que, bueno, pues eso también esté llegando a la escuela. Pero lo que sí es verdad es que sin la colaboración de la familia, el trabajo de la escuela pues se queda muy depauperado, ¿no? Se restringe muchísimo, porque es otra pregunta que quiero lanzar. ¿Qué pasa entonces con el profesorado con respecto a esa participación? ¿Qué necesitan? ¿Qué pensáis vosotros de la perspectiva de los padres? Luego haremos a ver también desde las direcciones de los centros, que al mismo tiempo son docentes, profesoras y maestras en su centro. ¿Cómo veis que los padres acuden en el momento que el profesorado les está demandando a lo mejor algún tipo de colaboración o algo? ¿Hasta qué punto? Pues... Venga, bueno, que caray, ya se puede abrir un poquito más el debate.
lo que estoy viendo es lo diverso que los diferentes centros. Y de verdad que, como decía Jorge, tiene mucho que ver el equipo directivo. Nos encontramos centros que es que no dejan ni entrar a ir primaria, y este año hemos estado reclamando un montón de veces de delegación, ni siquiera entrar a la cola, hacer la cola, porque es que ahí ya hay que debate. Si es que a las 9 no nos hacemos cargo hasta las 9 de los niños tienen que hacer la cola en la calle, lloviendo o en mitad de la acera, pasando la gente, no sé, eso no se entiende. Nos dicen en delegación que eso no puede ser, lo que reclamamos y que siguen las mismas. Entonces, y por otro lado, también tenemos centros que nos dicen que quieren que le ayudemos a que participen las familias. Por tanto, veo lo diverso que es esto en función del equipo directivo, de lo que soliciten, ¿no? Y bueno, y el profesorado, si tiene ayuda, pues muchas veces depende de esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y desde FAMPA lo que intentamos es mucha formación, que las familias estén en sus derechos y en sus obligaciones formadas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del consejo escolar, pues que no tengan que estar llamándonos los directores o las directoras que os presentéis, o a la AMPA que os presentéis, que como está hecho. Tiene que saberse para qué sirve el consejo escolar. Los que estamos en los consejos escolares tenemos que pasar la información. Aquello no es algo abstracto que te presenta y que no sabes ni para qué sirve, ¿no? Vamos, que no pasa información al resto de la familia. Es una parte que tenemos que mejorar las familias que estamos dentro. Porque lo que se habla ahí tenemos que hacérselo llegar y para que vean las repercusiones que tiene. Montones de veces cuando hay expulsiones, cuando algo te dicen, ay, por esto se le han expulsado, pues eso no es para tanto. Oye, pues eso está recogido en el plan de centro y está en una ley. Y si te la sabes, si no había venido, participa cuando hay que hacerlo. Y si no, pues tenemos ya que acatarla, ¿no? Entonces, eso es con mucha formación. Y hay que sensibilizar a la familia de que hay que estar implicado, que hay que participar. Que nuestro hijo es que es nuestra responsabilidad, claro. Aunque en el consejo escolar es lo que yo antes me ha pasado a decir también, el consejo escolar, bueno, hay, es verdad que hay muchos límites ya en cuanto a votaciones y toma de decisiones, pero yo pienso, como madre que soy también, yo es que me encantaría estar informada de lo que pasa en el colegio, es que el consejo escolar es súper transparente. Hoy se habla de temas, de todo lo que hacemos en el colegio. Nosotros abiertamente, pues, entonces simplemente por el hecho de saber qué se está proponiendo, como, no sé, propuestas que pueden las llevar. propuestas, claro, intercambio de información, ya no solo la transparencia económica, ¿no? Que para mí eso no es que sea lo de menos, ¿no? pero también, pero es, pues bueno, pues qué metodología estamos llevando a cabo, qué proyectos estamos llevando a cabo, por qué se están haciendo estas actividades extraescolares, porque otras. Bueno, venga, vamos a proponer, vamos a hacer una semana cultural, vamos a hacer qué propuestas hacéis, o sea, ya no es solamente que, no sé. Sí, Eso nosotros lo organizamos, digo que nosotros a nivel de los centros lo organizamos al inicio de curso con las reuniones generales que hacemos por curso, entonces donde se le informa a los padres de toda la evolución del curso, de qué metodología va a llevar, qué objetivos, qué finalidades pretende, qué programas están en funcionamiento en tu centro. Entonces esas reuniones son esenciales, porque sin esa, aparte de que por ejemplo nosotros en nuestros centros solemos dar un tríptico a los padres en el que informamos pues de todo el profesorado, de los días festivos, de los planes que llevamos en el centro. Entonces, sin esa reunión, que es la primordial, la esencial al inicio del curso, los padres no asisten. Luego tenemos el problema que no se enteran, dice, a veces cuando hacemos encuestas, los proyectos del centro, es que no sabemos qué proyectos nos informáis. Se le da la información, se le da todo, también es la voluntad y el esfuerzo de los padres por enterarse de todo lo que se lleva en el centro y que metodología se crea, ¿no? Entonces, un poco también más la participación de los padres en ese sentido, cuando tú haces una reunión, cita, no solamente a nivel de una tutoría individual, sino cuando hay un grupo, una tutoría a nivel general para informar. De hecho, por ejemplo, otra forma de acercar a los padres a los centros es un poco con la jornada de puerta abierta que se suelen hacer. Entonces, ahí tú le ofreces a los nuevos padres, una visión del centro que tienes, de todo lo que tú le estás ofertando. Entonces, una forma de ellos de ver, pues, la infraestructura que tiene el centro,
que como son las aulas, qué espacio tienen los niños, son un punto importante en los padres tienen que momento importante. totalmente, y que van a delimitar el que un padre lleva un alumno a ese centro o no, vamos, yo lo considero así, pero que tienen que, para eso Pero están. Néstor, perdón, sí, no, iba a decir, por introducir un elemento. ¿Y cuánta la participación en ese momento, en esas sesiones de inicio de curso, que son unas reuniones que están ahí restrictivas para que los centros las celebren en el inicio del curso, cuánta gente suele acudir? Porque son fundamentales. Ahí es donde se ha trazado un poquito la perspectiva del curso escolar. En nuestro centro, la verdad que sí, suelen venir bastantes padres, la verdad que sí. Entonces, luego, no obstante, tienen la opción de que a través del AMPA le pueda informar con los mismos críticos y luego con las reuniones de las tutorías, pero en nuestro centro, la verdad, hasta ahora suelen Nosotros depende del curso también, porque bueno, pues hay... Es que hay... Eso también Ya depende del curso. Si es simplemente por dar una pincelada así muy genérica, porque queríamos ir Sí, yo creo que lo mismo que hemos hablado de formas de equipos directivos de llevar todo este tema, hay que hablar de tipos de familias, ¿no? Hay dos tipos de familias, claramente. Nosotros, por ejemplo, somos de la parte de implicarnos, de creer en el profesorado, en el proyecto, de aportar, de intentar sumar de alguna manera. Pero hay otro tipo de familia que es como un modelo mercantilista, ¿no? Yo he decidido tal centro para mi hijo, voy, esa es mi gran decisión en la educación de mi hijo, y a partir de ahí que hagan con él lo que yo creo que van a hacer bien, porque sea elección. Entonces, yo ese modelo de familia o ese modelo de ver la educación de los hijos no lo comprendo. Además, por numerosos estudios sabemos que el éxito de los niños está basado sobre todo en la participación de la familia en la escuela. Y entonces, no solo eso, el informe PISA, uno de los 16, la participación de la familia para valorar la calidad de la educación que tenemos, ¿no? Es decir, que hay modelos de direcciones, modelos de familias, y tenemos que tender a que las familias sean colaborativas, que se enteren de lo que están haciendo en el centro, si están llevando proyectos, que se enteren de cómo es el funcionamiento del centro, de los problemas que hay, de las posibles soluciones que aporten también propuestas. Y ese es el modelo que nosotros desde FAMPA intentamos de alguna manera extender. Hay introducido un elemento ahí que es el elemento mercantilista cuando la educación se lleva a ese extremo, que es el que hace que la familia entienda el servicio público de la educación como algo en la que ellos se consideran como clientes del servicio público, es decir, como el que va a comprar un pantalón a un hipermercado y lo compra porque le gusta, y si luego no le gusta, va y lo devuelve. Pero esa relación que se establece entre esa institución y esa persona es una relación puramente de yo te doy y tú me das, ¿no? Ese es un hándicap que hay actualmente en la educación en muchos casos. El tema de sentirse como clientes parte pasiva de los servicios públicos no puede ser nunca algo que tú vas a reclamar para que me des y se acabó. Son unos servicios que tiene que haber una interacción entre la ciudadanía y el servicio que se está ofreciendo. Yo diría algo más, y de exigencia. Porque en este punto, ¿no? en este tipo de familia, pues si algo no le cuadra según lo que él tiene establecido, esa familia tiene establecida como lo ideal, pues ahí van a muerte. Sí, es decir, que en principio no aparecen por el centro casi para nada, y luego resulta que cuando se presenta una situación conflictiva o algo, son los primeros que vienen ya, digamos, con... Claro. Y ahí es cuando se le pregunta, ¿pero usted ha participado, nosotros en nuestro caso, ¿no? en comunidades de aprendizaje, en algo, durante todo este tiempo? No, ni lo voy a hacer porque... Entonces, claro, se nota muchísimo ese alumnado
esos niños, vamos, Pero se tiene que notar luego en clase. es que lo notamos muchísimo, muchísimo. Desde que nosotros empezamos con comunidades de aprendizaje, es que cambió mucho el clima, el buen clima del colegio. Somos un colegio donde hay alumnado muy diverso, ¿no? Y es verdad que por norma general pues reina un clima estupendo, y uno de los motivos también es eso, ¿no? Pues lo que decía antes Antonio Lara, que es que cuando una madre o un padre va a participar en una actividad no puntual, no porque, bueno, también, pero cuando es algo periódico y algo para ese niño, aparte de que está motivado previamente, porque sabe que el miércoles va a venir su madre o su padre a participar en la actividad, está loco o loca, jolín, qué bien mi madre, pues, es lo que ha dicho él, es que le está dando importancia a esto que yo estoy haciendo aquí. Cuando en su casa no hablan del colegio, no hablan, y si hablan es que ya está con las tonterías del profesor, está como, ¿no? le quitan importancia, pues ese comportamiento se tiene en clase, se refleja. Es importante eso, hablar en positivo, aunque no estés de acuerdo. Claro, pero hablar en positivo del profesorado. Porque no somos perfectos. Y delante de ellos más, porque desacreditas todo. Y nos equivocamos, de verdad, y nos equivocamos muchísimo. Los docentes nos equivocamos, pero es verdad que, bueno. Esos son los valores que tienen que venir desde la casa. Claro, pero nadie, a ver, nadie sabe ni nace con un historial de saber decir cómo educar a los hijos. Es decir, equivocarnos nos vamos a equivocar todos, ¿no? Por eso necesitamos la ayuda tanto de las familias como de la escuela, porque lo que tú trabajas en la escuela tiene que ser una continuación en la familia. Y el caso contrario, exactamente, es como un feedback, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchas veces tenemos el problema de muchos padres en los centros es que no le dan el valor al profesorado en cuanto a la figura y a la persona. Muchas veces la aportación que hacen más de crítica, más de colaborar, porque cuando tú a lo mejor le comentas algo en relación a su hijo, no lo ven, siempre el hijo es perfecto, no mire usted, no, vamos a analizarlo despacito, y entonces cuando le haces ver las cosas, luego después sí, pero desde primeras nunca saben valorar, es decir, mira, si tu hijo tiene este problema, nosotros estamos aquí para ayudar, no estamos en ningún momento para recriminar ni fiscalizar, es decir, nuestra labor, para eso somos especialistas o somos profesionales, es intentar ayudar en todo lo que podamos a la familia, porque hoy en día de verdad que la situación laboral de los padres, pues en muchos casos no les permiten el asistir todo lo que quisieran a los centros educativos, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta y dar respuesta a que, bueno, que hay padres que vienen a cierta hora y los pobres pues ahora tienen que ponerse con los niños, ¿no? Entonces tienes que también saber un poco entender esa parte, pero ellos también, nosotros los docentes, demandamos la participación de los padres, es decir, tiene que ser un proceso de comunicación constante, de coordinación. Si hay esa comunicación se facilita. Sabéis la situación que hay con la familia y cómo podéis ayudar, y viceversa. Así es que por eso es una pata de la educación tan fundamental. Sí. ¿No? Fijarse bien que hay una cuestión que es muy importante en los tiempos que en los que estamos, el intercambio de información y el traspase de información entre la familia y la escuela puede ser fácil de trabajar, porque tenemos medios técnicos como para hacerlo. Y ya no dependemos de una asistencia física, sino que tenemos. Luego tenéis Passing y tenéis otro tipo de plataformas que la comunicación es directa, rápida y al minuto. Yo creo que tenemos los medios y tenemos las herramientas que nos permitan hacer eso. Totalmente. El tema es que muchas veces, pues a lo mejor no. Necesitamos la conciencia de la importancia de eso. Es darle importancia a lo que tenemos que hacer y a lo que consideramos que es básico, para luego esas herramientas decir, pues mira, me sirven para qué, pues para que yo le mande al maestro o a la maestra de mi niño, de mi niña, que yo le mande una información, que yo le vaya dando unos datos. ¿Por qué? Porque los docentes necesitan conocer a los alumnos fuera de su ámbito escolar. Necesitan conocer también a la familia, cómo se desenvuelven en su ámbito. No estamos hablando de que vaya uno
a buscar allí secretos de familia ni nada por el estilo, pero sí conocer un poco, en fin, cómo es esa familia, cómo está estructurada, cómo, qué preocupación tiene por su hijo, si le dota de los medios adecuados también para que los niños tengan unos espacios donde puedan estudiar o puedan estar tranquilamente, leer, si fomentan la lectura. Todo este tipo de cosas que son muy importantes para complementar lo que luego pasa en la escuela, ¿no? Que es ese trabajo en la escuela y esas tareas que se hacen y que se fomentan, pues que tengan continuidad en la familia. Y a veces los centros también tienen que ser receptivos a las necesidades y a lo que le plantea la familia. No podemos obviar y decir, no, yo aquí estoy para enseñar matemáticas y ya está, no me importa nada más. No, hay un problema que puede ser un problema que afecta a ese alumno, a esa alumna, en lo personal, tengo que conocerlo, porque probablemente eso esté influyendo en que no atienda suficientemente en clase, en que su proceso de aprendizaje o pues esté en ese momento en una fase pues, de cierta crisis, ¿no? Y no estén motivados suficientemente por todos estos detalles que hay que tener. Hemos hablado ya de unas cosillas, ¿verdad? Yo antes quería introducir el tema de lo importante de la tutoría, precisamente porque es una vía de canalización de toda esta información, una información muy directa y que es muy importante. En muchas ocasiones la familia a veces se saltan a ese tutor o a esa tutora porque necesitan hablar con la dirección, con el director o la directora, porque les parece que le va a arreglar los problemas, cuando hay una persona que es quien conoce probablemente las situaciones, lo que está ocurriendo y conoce a sus alumnos y que, bueno, es quien a lo mejor puede encontrar soluciones y encontrar las pautas para que se resuelva una situación del tipo que sea. Tipo de aprendizaje, de retraso, de problemas de aprendizaje, de convivencia o de lo que sea, ¿no? En el ámbito escolar. ¿Qué te respecto de eso, la familia? Pues en eso formamos siempre, informamos de los cauces que hay que hacer. En todo lo que nos llaman siempre decimos, primero el profesor es el más directo. En caso que no te entiende, vaya algo, al tutor. Y si la cosa no, pues ya se seguirá hacia arriba, pero en principio los cauces son eso. Y pensamos que es muy mal que se vaya a dirección cuando ni el profesor ni el tutor sabe que hay un problema de nada, ¿no? Entonces, porque a lo mejor hay una explicación y eso es lo que decimos, parte de la comunicación. Lo mismo que tenemos que saber cómo está el niño o la niña, digamos que ahora lo estoy notando más raro, y esa comunicación por iPass, que es facilísima, es rapidísima, y decir, pues ahora estoy notando algo, no lo sé, ¿cómo lo veis por ahí? Pues ya está. ¿Eso qué es? Pues si el niño está más no sé, o más pasivo o más activo, lo que sea, algo raro, pues se puede saber y observar desde el profesor, ¿no? La maestra, el maestro. Pero luego los cauces esos siempre, porque creemos que cómo se pueden resolver las cosas, y no porque a veces el pasarse a la maestra o al maestro, lo que ya está implicando es casi un juicio, que tú estás pensando que eso lo ha hecho mal, y no había un momento para explicarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso siempre, nosotros que nos llaman a veces, pues, ¿qué hacemos con esto? Que estoy teniendo este problema, ¿cómo lo atendemos? ¿Qué podemos hacer? ¿O por dónde puedo hacer? Pues nosotros siempre le asesoramos sobre eso, ¿no? Porque eso creo que es fundamental. Además, las personas que están directamente, los docentes que están directamente relacionados con el trabajo de los niños, con el día a día, con el tiempo de clase y demás, son quienes mejor lo conocen. Es que eso es un valor ahí fundamental a tener en cuenta, porque esas personas son las que pueden encontrar elementos de análisis del porqué de la forma de la conducta de esos niños y de esas niñas, ¿no? Yo creo que la tutoría ahora mismo, como la pensamos así a grandes rasgos, pues siempre en los aspectos académicos, si había algún problema y tal, ahí es cuando tengo tutoría. Pero quizás es importante, y yo suelo trabajar mucho eso, es que contarle un poco cómo se motiva a tu hijo o hija, qué problemas tenéis en la casa en un momento dado. Entonces a veces la tutoría, tanto enfocarlo en aspectos académicos, cómo va, cómo tal, o que ha habido tal problema y por eso te llamamos y tal, yo creo que es una visión demasiado reducida del tema, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo un hijo que
que si le dices cosas positivas se motiva, se extramotiva y sus límites van a las nubes, pero si le dices algo negativo lo hundes también. Entonces eso hay que decírselo al profesor, hay que decirle, ten cuidado que Carlos funciona de esta manera. Y por lo menos para que lo conozcan, ¿no? Porque eres el padre y sabes de sobra. Los alumnos como vuestro hijo, es que al fin y al cabo son personas. Esa perspectiva no se puede perder nunca en el ámbito docente. Como supongo que le pasa a los padres, lógicamente ven a sus hijos con esas problemáticas, esas situaciones personales que están ahí. Es que es fundamental que tengamos en cuenta que no son máquinas que se sientan en una silla y están allí 6 horas, 5 horas, dependiendo del nivel educativo en el que estén. Es decir, que son personas que se levantan por la mañana y a lo mejor no han dormido bien y van con mala gana hacia el colegio, que tienen un problema personal porque con las edades se van teniendo, bueno, van madurando o van teniendo en su desarrollo personal situaciones que le afectan en lo emocional, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos obviarlo porque está ahí, forma parte de ese quehacer. Es verdad, y también eso tiene mucho que ver con la persona. Los tutores lo van a enfocar o lo van a llevar de una manera u otra, dependiendo de cómo sea, ¿no? Va a haber más tutores pues, más cercanos y más, eso es evidente también. Pero es esencial. Y es verdad lo que decía Jorge respecto a esa amplitud de la tutoría. Sí. Es un concepto que tiene que ser mucho más amplio. No es solamente voy a ver cómo va académicamente o mira, se ha presentado una situación conflictiva en el aula con su compañero o con alguien. No, hay otros elementos que el tutor puede también promover en esa interrelación y en esa comunicación, en ese intercambio de información. Y precisamente por eso, porque muchas veces a lo mejor son personas que están formadas, no es que son personas que están formadas, son profesionales de la educación y de alguna manera en muchas ocasiones pueden orientar a las familias también, dándoles pauta a lo mejor a la hora de cómo pueden abordar determinadas situaciones. Pues sí. Yo he notado en secundaria en eso que a veces tienen mucho trabajo, mucho contenido que dar el profesorado y muchos alumnos en clase y se han podido, y luego que una hora, que no es como en primaria, que son más, y no se pueden a veces percatar tanto de lo que de observar, aunque le avisa un poco, pero a veces no sé, y creo que es que tiene mucho eso que ver. Mucho contenido, tiene que estar con la clase muy pendiente, mucho alumnado y al final eso se nota. Y las familias también nos lo dicen, ¿no? Familias que pasan al instituto y tenéis vosotros Claro. de ese contacto así más directo, es verdad que los colegios lo solemos hacer y colegios pequeños más, la verdad, porque colegios así más pero es así y es esencial, es que depende de cómo esté el niño o la niña, así va a funcionar y el tutor es la primera persona que va a detectar ese niño, tiene que tener sensibilidad para eso y para saber por qué está actuando de esta manera. Y ser un niño Muchas veces hay muchas explicaciones. Claro, y yo... Son personas, claro, como Antonio. sí, y según mi experiencia, ¿no? en el centro, pues es verdad que muchas familias les cuesta trabajo contar. Y yo lo entiendo también, porque son situaciones que no es fácil expresar ni aceptar que te está pasando a ti, ¿no? Pero en eso deberíamos romper ahí un poco ese tabú, porque es, para mí, lo primordial, trabajar la educación emocional del alumnado, porque es que en función de cómo se trabaja. Si van contentos, ese día Así aprenden más. todo. Y así, eso nos pasa a Es nosotros una los misma mismos. entrar con la puerta, Hacerlo con preguntando ilusión. uno a uno cómo Claro. vienes, como de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, pues, si él no te lo cuenta, porque al niño mira, que le cuesta más trabajo, pues, la familia, ¿no? Tirar de la familia, mira. En definitiva, esa importancia que tiene la familia. ¿No? Claro. Tener unos objetivos comunes y implicar en la participación de la educación. Eso es lo que se pretende.
con esa meta conseguimos que haya una unidad entre la familia y Y con un beneficio para los niños. La también. niña. Es que tanto ellos, con la familia, como el colegio, lo que queremos es lo mejor para ellos. Entonces, Yo creo eso que- es lo primero que le decimos a la familia cuando vienen, a lo mejor ahí alterados porque se les ha llamado, porque por algún tema de conducta. Digo, partir de la base de que lo que queremos nosotros para tu hijo es lo mejor, igual que vosotros, ¿no? Pero es Que complicado. hay que trabajar eso en la familia, que dejéis de ver que están en contra nuestra, que le han tomado tirria al niño, que no, que todos quieren a tu niño y que lo que quieren es lo mejor. Así que esa perspectiva es cambiarla, lo mismo. Bueno, yo quisiera también que si alguien del público quiere hacer alguna cuestión, pero se me va a hacer alguna intervención, porque tiene abierta las posibilidades de hacerlo. Y ya veo yo que José Manuel pues, Sí. ha levantado. Bueno, yo quería plantear varias cosas. Una, que quizá no se ha hablado de varios factores que son claramente diferenciables en cuanto a la participación de padres. Primero, pública o concertada, primaria, porque efectivamente lo que se ha dicho de la participación me consta que hay centros concertados en que una vez que los padres depositan su confianza plena en el centro, se tragan todo lo tragable que quiera hacer el centro, porque consideran que ese ideario que se plantea el centro hacen que ellos ya no tengan nada que rechistar. Me consta que eso produce determinada distorsión en un momento determinado en que los padres se ven frustrados porque en un momento determinado del año los niños no están desarrollando programas, sino que están pues preparando procesiones y preparando una serie de actividades que son bastante opinables, ¿no? Pero en fin, es cierto que es muy distinto de lo que pasa en los centros públicos, donde la participación efectivamente en un momento determinado fue muy importante y está claro que leyes educativas posteriores la han reducido, la han devaluado hasta unos niveles que no eran tampoco razonables. No obstante, también es cierto que habría que saber cuáles son las expectativas de una familia ante un centro educativo. Porque las expectativas, está claro, siempre son expectativas individuales con las que se cree una familia que el profesor tiene una capacidad omnímoda de poder intervenir en casos concretísimos de sus 25 o 30 alumnos, que en el caso de secundaria son otros 30 alumnos que tiene a la hora siguiente y a otros 30, etcétera, etcétera. Lo digo porque esa expectativa genera muchas veces frustraciones, creyendo, es que este profesor no me ha dado respuesta a mi problema que tenía mi niño, y es que hay que saber que un profesor tiene a 30 alumnos, a 30 alumnos, a 30 alumnos en el caso de secundaria, y que posiblemente faltan los recursos y los apoyos necesarios como para que se le pudiera dar respuesta a ese problema individual que tiene un determinado alumno. Yo en este sentido creo que una cosa importantísima de la que quizá ha salido de alguna manera es el tema del proteccionismo, que para mí es un fenómeno pues no precisamente positivo en muchas ocasiones para el centro. Yo creo que se ha dicho muy claramente que efectivamente se confía en los padres, en los profesores. Yo creo que hay muchísimos padres que confían en el centro y en los profesores, pero esa confianza yo comprendo que esté también limitada porque no todos los profesores tienen la misma actitud ante la respuesta que deben dar a la familia, también porque se han creado también distorsiones. Se ha hablado de lo de la pandemia. Yo he sido profesor durante 40 años, tengo una hija profesora y se me ponen los ojos de bolilla en algunos días cuando me cuentan que en la época de la pandemia pues un padre podía entrar en Séneca o podía contactar con un profesor a las 11 y pico de la noche y el hijo al día siguiente decía que profesor o profesora, no le ha respondido a mi padre a una cosa que le dijo anoche a las 11 y pico y era fundamental, ¿no? O los grupos de WhatsApp de padres en los centros que también generan no poca distorsión en determinados momentos. Niños que no están atendiendo a lo mejor para la tarea que tienen que hacer para mañana, pero luego vienen a decir, oye, preguntar al profesor qué tengo que hacer para mañana. Mire, ¿qué tiene que hacer mi hijo para mañana?
y mira, ¿no? Lo he dicho en clase, que su hijo atienda. Es decir, ese confiar plenamente en los chicos, las chicas, a mí me parece que eso tiene su punto de interferencia a lo que es el proceso educativo. Porque está claro, yo estoy de acuerdo con que un estímulo positivo para un alumno es fundamental. Pero es que hay que prepararlos también, porque luego en la vida no todo va a ser jauja y van a tener sus pequeños fracasos y no todo va a ser estupendo. Quiere decir que los alumnos tienen también que convivir con el pequeño fracaso y crearles la suficiente fortaleza psíquica como para que no se hundan en la miseria ante un apercibimiento o ante unas palabras de reprobación que tengan de un profesor. Es decir, el tema es tan complejo, tiene tantas dimensiones, que yo por eso no entiendo, y no lo entiendo viendo, por ejemplo, la gente que hay hoy aquí, que la cantidad de campañas que se han hecho en este país por el tabaquismo, por el alcoholismo, por las drogas, por los embarazos no deseados, por la cuestión medioambiental, que el tema de la educación y las familias genere este nivel de expectativa a esta altura, a mí me parece una cosa increíble. Pero bueno, luego le pedimos milagros a nuestros políticos y nos horrorizamos con las cosas que hay, pero vamos a hacer también una autocrítica a la sociedad de ver hasta qué punto realmente nuestras propias actitudes nos están generando precisamente un sistema que no es el mejor, indiscutiblemente. Yo por eso digo, ¿cómo es posible que las propias instituciones, que el propio Ministerio de Educación, que las propias consejerías de educación no realicen planes de concienciación en la participación centrada de las familias en el proceso educativo de su hijo? No lo entiendo. Con lo importantísimo que sería. Mire, colaborar, porque hay una cosa muy clara. Yo he sido profesor esos 40 años, he sido director 16, y yo tenía clarísimo una cosa. Cuando veía a un alumno digo, no me tienen que decir cómo son sus padres, para bien y para mal. Y cuando veía a unos padres digo, no me tienen que decir cómo son sus hijos, para bien o para mal. No sé si estáis de acuerdo. Porque es que realmente hay una proyección directísima de ver familias centradísimas que están apoyando realmente la formación de su hijo y alumnos que se están beneficiando o perjudicando, como se dice muchas veces de las familias desestructuradas. Cuidado con la pena muchas veces ver alumnos que dicen, bueno, menudos conflictos tiene que haber detrás de este chaval, que está tan disperso, que está tan... Entonces, me gustaría saber un poco qué opináis sobre algunas de estas cuestiones que planteáis. Por ejemplo, en lo que dice del proteccionismo del alumnado, totalmente. Ahí hay una parte que yo creo que cuando llegan más adultos se encuentran con grandes dificultades porque no tienen resiliencia ninguna, no saben a la mínima si caen. Y además una cosa, que yo eso se lo digo mucho a mi hijo, siempre pensáis que los demás los que os tienen que resolver, que vosotros podéis mover ficha aquí, que podéis hacer algo. Porque si no es, no me han hecho, no me han dejado, pero todo está en los demás. No, tú tienes algo que jugar y si mueves una ficha aquí, seguro que el ajedrez se mueve, ¿no? Que la partida se mueve. Entonces, tenemos que hacer eso, por ejemplo, que decía Jorge, de que a su hijo, que tienen que entenderlo y motivarlo, pero hay una parte que es tuya, que te tienes que motivar, porque es que a lo mejor también tienes que motivar a ese profesor, ¿no? Que tiene que ser un aporte así y tenemos que hacer en los hijos eso, y yo lo veo ahora súper protegido. Por ejemplo, en el tema del acoso, que yo digo a veces que a lo mejor lo que digo no, pero en el acoso hay que trabajar con los acosadores, pero hay que formar mucho y preparar mucho emocionalmente a niños fuertes, con autoestima fuerte, y esa autoestima fuerte pues tiene que ser de mil maneras. Como yo digo muchas veces, si soy gorda y me dicen gorda, pues yo tengo que estar preparada para que me digan gorda, porque yo puedo hacer que ese niño no me lo diga, pero es que el otro me lo va a decir, y mi madre no va a poder evitar que todos dejen de decírmelo. Entonces yo tengo que hacer fuerte y decir, pues sí, pero no es lo más importante, no sé, tenemos que estar y prepararlo a nuestros hijos en eso un montón, ¿no? El profesor, es que este profesor me tiene manía, es que no me explica, es que no sé cuánto. Pues en la vida te van a encontrar profesores de todo, y ese tienes que resolverlo y pasarlo, porque te ha tocado este año. Ni te voy a cambiar de colegio, ni te va a cambiar de profesor, ni nada. Es que eso es lo que te va a encontrar en el trabajo y en la vida. No todo el mundo te va a gustar. Entonces, es una parte que tenemos que trabajar. La formación, pues estoy totalmente de acuerdo.
me refiero a la formación y la participación. Nosotros en FAMPA, ahora mismo, aquí a lo mejor hay menos, porque tenemos también muchísimas formaciones. Al final de curso nos llega todo y ahora mismo tenemos un grupo de necesidades educativas que están en online porque están trabajando con eso. Tenemos muchas formaciones, la verdad que cada día. Y bueno, y yo sé que las familias, pues no hay tanto tiempo, porque el tipo de trabajo, los niños, muchas niñas actividades extraescolares. Yo a veces me pregunto, y nosotros hacemos formaciones y también ha bajado mucho la participación, y me pregunto, digo, no han venido y nos dicen, ay, es que no puedo porque mi niño tiene fútbol. Digo, y yo me pregunto, para mí no digo nada porque digo, pero es más importante llevar al niño al fútbol que tú vengas a una formación y te informes y te prepares. ¿Qué beneficio tiene mayor el niño, no? Pues se deja de ir a una formación que son muy importantes, es que ayudan, es que abren ojos y es que, no sé, creo que son muy necesarias, ¿no? Entonces, la participación, ¿por qué ha ido? Porque a veces dejamos demasiado que los niños casi se eduquen solos, ¿no? O los dejamos muy pequeños ya con el móvil, o que nos dejen distraídos. Que yo lo digo muchas veces, que es que tener hijos, si quieres tienes, si no tengas, pero es que si tienes hijos, es que eso necesita mucha implicación. Es que hay mucho trabajo detrás. Y los que vemos, y vosotros lo sabéis mejor que nosotros, los que vemos, hay que se nota en positivo, pues a lo mejor hay familias que con mucha participación detrás, mucha implicación, y entonces es fundamental, y creo que en esta sociedad debería estar esa sensibilización, pero además que con esa responsabilidad, que es que tenemos que participar, que no es que aquí no hay que hacer nada, claro que hay que hacer, es que es la educación de tu hijo, y hay que hacer mucho. Y así veremos luego unos resultados u otros. Yo creo que si se dieran datos de los centros que participan mucho las familias, se vería perfectamente que el centro que tiene más éxito, que tiene mejores resultados, las familias participan, seguro, estoy segura, porque es sumar, es que ir juntos, y eso pues se nota. Pues la experiencia que tenemos es eso, participación falta, aquí que lo vemos y en nosotros lo mismo, y ya a veces no sabes qué hacer, ¿sabes? Dice... En eso siempre hemos hablado nosotros, sobre todo, que una escuela de democracia, es que participar es aprender a ser democrático, es participar en equipo, es participar, es saber llegar a acuerdos, es saber resolver problemas, todas estas cosas tan fundamentales que cuando te meten en un grupo de adultos te das cuenta que como que no funciona, y te das cuenta el que no sabe participar, el que discrimina al otro, el que tal, y todo ese déficit que hemos hablado al principio que tiene esta sociedad, ¿no? Pues quizás donde tenemos y donde tenemos que centrarnos, porque el que tiene ya 50 años no lo va a cambiar, nos tenemos que centrar en la escuela, y la escuela es la escuela de democracia para todo el mundo. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el punto de atención, y nosotros formar gente que sepa debatir, que sepa respetar el turno, que sepa de alguna manera compartir, todo eso, que tenga tolerancia, esas cosas tan fundamentales. Y una cosa que ha apuntado importante, me parece fundamental, lo del tema de esa dualidad público-privado. Nosotros somos de pública, lo tenemos clarísimo. Hubiera sido interesante que hubiera venido alguien representante de la familia de un centro concertado, porque yo creo que son modelos muy diferenciados. Muy diferentes, como hemos hablado. Nosotros, por supuesto, somos de pública, ¿qué vamos a pensar? Que la pública es la mejor, pero porque lo tenemos interiorizado y sabemos que esa diversidad que tiene la pública, esos valores generales, no específicos, como hemos hablado, de algunas cosas que hacen que requiera, bueno, eso es un valor para toda la vida, un valor para toda la vida. Y toda esa gente que está en la pública, que nosotros venimos de la pública, todos somos de la pública, producto de la pública, hemos estudiado, hemos terminado en la pública, hemos sacado carreras en la pública, y venimos de familias humildes, venimos de gente, pues mi padre era agricultor, ¿no? Y dice, bueno, pues hemos conseguido como subir esa escala, ¿no? A veces una escala, sí, que decimos, eso nos da la pública, esa igualdad, de que todo el mundo podamos de alguna manera dirigirnos a un público, poder explicarnos, cuando eso lo tiene la pública solo. Y la pública es fundamental, y la estamos deteriorando. Solo los números aquí en Granada, me parece que el 70% es concertada aquí en Granada capital.
Estamos hablando de... No tanto, pero bueno. Sí, hay- 60 y tanto. Hay un porcentaje alto, sí, en Granada capital. En Granada capital, exacto. La Pujarra no les interesa, ¿no? Económicamente. No, pero bueno, Ahí no hay mucho interés. no, yo en los este centros caso privados. sí tendría que decir, porque uno conoce toda la tipología de centros, que hay centros concertados, que son privados, concertados, que están en entornos muy deprimidos socialmente. Hay que tenerlo en cuenta Sí, y claro. hacen una labor ahí Sí, muy sí, sí, importante. claro. Sí, lo digo porque Sí, sí. no No todo. hay centros mucho más elitistas, pero hay centros que están en zonas muy marginales, como puede ser en Almanjaya. Y aquí hay muchos concertados, ¿eh? Muchos Pero concertados. tantos concertados en zonas deprimidas, Antonio. Hay en Algunos, Almanjaya, lo hay, sí. algunos. En Motril también hay unos cuantos. ¿Cuántos públicos hay allí en la zona de Almanjaya? ¿Y cuántos privados concertados? Pues a lo mejor están casi al 50%. ¿Eh? Al 50%. Quiere decir que eso lo tengamos en cuenta, pero es verdad que lógicamente, bueno, dicen la pública es la que tiene que hacer una oferta con una igualdad de oportunidades, evidentemente, que atienda a toda la población en general y que oferte, lógicamente, ese pensamiento y ese idea, ¿no? Bien, pero ¿qué piensan los padres de la atención que le prestan los centros o el profesorado o las direcciones de los centros en las demandas que hacen a los centros? Si están suficientemente atendidos o no, esa es la otra parte que tenemos que ver. Hemos hablado de la parte del profesorado, de las direcciones de los centros, a ver qué pasa. Ahora, ¿qué tienen que decir los padres al respecto de eso? Pues yo creo que lo que vemos, y lo que digo, lo que nos llega, pues pasa lo mismo, que depende de los centros. Sí, Hay sí. unos que es que perfecto, se le atiende en todas las necesidades, en las sugerencias, Sí, en las necesidades que se plantean en muchas ocasiones, las en la demandas que AMPA, se por plantean y ejemplo, todo eso. pero que hay muchos que muy bien y otros pues que no, y algunos muy famosos que nos llegan que es alucinante, y es que todos son pegas, no te dejan, padres muy participativos, son a veces padres muy formados y que tienen que pueden aportar mucho y no los dejan, pero nada, Entonces, yo no sé por qué hay tanta diferencia, me sorprende mucho. Bueno. Y yo se lo digo a Nicasio, que se lo digo a veces, digo, oye, ¿qué tenemos que dejar aquí? Es que están haciendo esto y no puede ser, eso ya no, por ejemplo, lo de no dejarlo entrar, todo eso, ¿no? Que es que no, eso ya, con el COVID ya se cerró todo, vamos, que se abrió todo, que ya no está ningún reglamento de eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues Pero- sigue y entonces... Pero en la atención, por ejemplo, a demandas concretas eso como lo digo. Las demandas concretas, no solamente a que me dejen entrar o no entrar al centro. Bueno, que No, hay que entrar, yo digo ¿eh? a proyectos que Ah, lleven a a cabo, por propuestas, ejemplo, sí. a propuestas, es lo que me refiero. Pues hay centros que no. Hay muchísimos que sí, pero que es que deberían de ser todos, eso es lo Y que... cuando hay un problema, y lo planteáis en el centro, ¿hay una cierta receptividad a escuchar, a solucionar ese problema o sentís que no hacen ni caso? No decís otra cosa. Pues también hay de Y van en todo. busca del inspector. También. Vamos en busca Nos decían en delegación que es que se recurre demasiado al inspector, que habría Sí, que vamos, resolverse. no es porque yo me niegue a Ya, ya. atender. Y en No. nuestro caso, que está al lado de la Yo atiendo perfectamente a todas las personas, a a familias que vengan, pero yo siempre les digo, antes de venir aquí, Las cauces. buscar la manera de solucionar los temas en el espacio, en el entorno, allí donde se puede. Ahí. Es que efectivamente, vamos, es que tendría que empezar con todo, ¿vale? Para deciros, estoy de acuerdo en esto y en esto y en esto y en esto, ¿no? Pero es cierto lo que no sé si ha sido antes Rosa, la que lo ha dicho, es que hay gente que no pasa por la dirección, ¿no? Yo soy directora de secundaria. Hay gente que no pasa por la dirección y se va directamente al inspector. Pero es que la que viene a veces a la dirección no ha ido al tutor o al profesor en cuestión y te está contando. Yo me siento como seguramente se sienta Antonio. ¿Qué me estás contando? Si no tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¿Habla con el profesor? No. ¿Habla con el tutor? No. Pero es que yo quiero la más alta instancia. Pero es que
yo no te puedo solucionar ahora mismo la cuestión. Igual que Antonio, ¿qué hace luego? Me llama a mí. Mira, ¿qué pasa con esto? Y a veces es curioso porque yo tampoco sé, no le puedo responder a Antonio. Entonces, claro, esas son las familias menos participativas, menos colaboradoras, ¿no? Y luego está, como decís, justo lo contrario. Las familias que desde el primer minuto están ahí, además te vienen a contar, mira, existe este problema en casa, existe este problema con mi hijo, está pasando esto, nosotros tenemos adolescentes, es mucho más complicado según qué caso respecto a los colegios, ¿no? Y bueno, y te están aportando la solución o la medio solución y te están pidiendo ayuda, pero en positivo. Fantástico. O sea, no te están dejándote en marrón tampoco, te están diciendo cómo enfocamos esto, desde vosotros y desde nosotros. Genial. Pero también tenemos el padre de un adolescente que te dice, esto no ha sido así porque mi hijo no miente. Esa palabra muy típica. Tú dices, perdone. Mal empezado. Sí, efectivamente, no se lo dicen de esa manera, pero vamos a ver. Si esa es la premisa de la que partimos, no vamos a avanzar mucho, ¿no? Entonces, y eso pasa en todo. Vengo a reclamar. ¿Habla usted con el profesor que le dé la explicación oportuna? No, pero yo voy a reclamar. Pero si tiene usted todo el derecho a reclamar, pero espérese usted. A lo mejor le dan unas explicaciones que le convencen, que se nos dé cuenta y demás de por qué tiene esa nota, ¿no? Pues eso con todo. Entonces, claro, te alegra mucho cuando las familias vienen, por eso, con buenas ideas, con participación. Yo quería decir, ellos dos son de mi AMPA. Y son maravillosos en ese sentido, porque además yo tengo una AMPA muy participativa, de siempre, de todo el tiempo que llevo yo allí, pero es verdad que Rosa y su equipo le han dado un impulso todavía mucho mayor y han hecho muchas más cosas. Y bueno, yo creo que también los equipos, como decís, pues tomamos parte en esto y alentamos más a que se hagan ciertas cosas y escuchamos más o menos, ¿no? También. Yo creo que es que os tengo que dar la razón en prácticamente todo lo que habéis dicho, o sea, estoy completamente de acuerdo en Es la suma. Si el AMPA propone, o el AMPA o la familia, o mira, podemos hacer esto, o llegar a los niños con esto, y es receptivo, lo que decía, no es receptivo en la dirección o el profesorado o el tutor, pues claro, pues se puede trabajar muy bien, ¿sabes? Nosotros hemos hecho cosas porque nos han dejado, porque hemos visto otros centros que no nos han dejado. Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Gracias porque eso es muy importante. Y si no es que quieras o no quieras, es que no te dejan, y nada. Y todo inconveniente, y si dices de hacer algo de manera... Ahora, por ejemplo, que estamos impulsando y la asociación de estudiantes, pues si no te dejan entrar, o si no te dejan participar, o si no lo dejan a los niños salirse de clase en cierta hora, o organizar, pues no se puede hacer, ya está. Con ella, con la directora nuestra, participamos en hacer sus reuniones trimestrales las reuniones con los delegados de clase. Junta de delegados. No, es con los delegados de clase de los padres, de las familias. Sí, con junta de delegados. Bueno, también junta de delegados con los niños, que es lo que digo yo, que también hay que impulsar mucho. La participación, como decía Jorge, hay que tomarla desde abajo. Y es enseñar en todos esos cauces que legalmente están, pues que participen, aprendan a participar también los niños y las niñas. Los delegados, como yo le digo a mi hijo, cuando me dice algo, me dice, es que esta profesora pone muchos deberes, digo, pues comentárselo al delegado. Y dice, yo no voy a resolverte el tema, yo no sé si es verdad o no, pero yo no sé si no voy a resolverte el tema, háblalo con el delegado, ellos también tienen sus cauces, pues háblalo con el delegado no solo es para repartir los exámenes, el delegado tiene unas funciones, entonces díselo y os reunís la clase, porque es fundamental eso, y ahora os reunís la clase y decidís que, y además, a mí eso me gusta mucho y creo en eso mucho, porque aprendan a participar, porque, se lo digo también el otro día a una profesora, porque es que cuando tú negocias con ellos, ellos se tienen que responsabilizar de una parte, se tienen que comprometer a una parte, y si tú le dices que tiene muchos deberes, vale, pues 10 ejercicios son muchos, pues venga, ¿qué queréis? ¿5? ¿2? No, 2 no puede ser, pues ya está, pues si tú has bajado de 10 a 5, lo es posible que te asegures que esos 5 los traigan hechos, porque se han responsabilizado y que lo vayan sintiendo así con esa responsabilidad, ¿no? Y a mí esa parte me gusta mucho y yo a mi hijo se lo digo mucho, pues dilo a la delegada,
Es que la delegada nos hace no sé cuánto. Bueno, pues a lo mejor dirígelo tú, pero que tiene que ser una participación y eso se lo comentáis a la profesora. Y seguramente, les digo mucho, tan importante es lo que dices que la manera en que lo dices. Tienes que ir con mucha educación siempre. Y entonces, pues no tienes problema, de verdad, ni ellos ni yo. Nunca he tenido un problema con un profesor o algo. Y digo eso, que siempre agradecido a que te permitan esos espacios, ¿no? Y a los niños lo mismo, es formarles en eso, yo creo que es muy importante. Que tomen conciencia de lo de delegados, muy importante, porque ahí es donde se aprende también, en pequeños pasitos, pero desde ahí se empieza, ¿no? También yo pienso que así, de esa manera también, su padre o su madre no le va a solucionar el problema. Claro. ¿No? Yo cuando... que, bueno, hombre, también con los más pequeños, pues la función del delegado es diferente. No, pero te cuentan cosas, de ejemplos de profesores que hacen cosas preciosas y que se comprometen en ello. Y me dicen una cosa muchas veces, es que escucharlos te sorprende. El otro día, mira, participé en una cosa, lo de migrantes, y decía una directora de un colegio de Málaga, pues un colegio, ya ves tú, de muchísimos inmigrantes, mucho asentismo, el tema era ese. Y decía que tenían dividido las zonas de grande y pequeño del centro. Y querían pues juntarlo a lo mejor, pero que no estaban seguros por si los grandes hacían daño a los pequeños, todo esto. Entonces los juntaron a ellos y les preguntaron y les dijeron, no, nosotros queremos, pero más pequeños, más grandes, primaria, vamos. Y dijeron, no, nosotros queremos juntos. Dijimos, bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a probar, y si en una semana o eso vemos que todo va bien, dice, estamos impresionados porque está funcionando de maravilla. Y yo pienso eso, que a veces los mayores cuidan mucho, sí, claro. Sí. Entonces, hay una parte que es escucharlo, y escucharlo a veces nos sorprende. Y eso también, lo mismo que decimos que los padres tenemos que ir con sentido de que no estáis en contra, de que queréis a nuestros niños y queréis lo mejor para ellos. Eso también hay que hacerlo a veces como padres hacia nuestros hijos y como profesores hacia los niños. Mirarlos que a veces nos sorprenden, que nos aportan muchísimo, y vosotras lo sabéis mejor que yo. Nosotros muchas veces estamos más en el colegio, bueno, también por la ratio que tenemos, en nuestro caso en el colegio estamos muchas veces más como madres que como profesoras, ¿no? Porque tú los ves, tienes que entender la problemática que tienen. Tienen muchos niños ucranianos, tienes que entender el trasfondo. Claro. Es decir, que a lo mejor algunos no evoluciona curricularmente, pero bueno, emocionalmente le está aportando, le está ayudando. Y eso quizás a la larga le pueda enriquecer más para su formación como integral como persona, ¿no? Entonces tienes que ver todo te influye, no solamente lo académico. Hombre, es importante porque tiene que alcanzar tener un nivel educativo, pero tienes que ayudarlos, tienes que motivarlos y ayudarlos también. Hay una palabra pedida por aquí también. Sí, yo no soy profesora, yo soy sanitaria, pero bueno, como mami, el hecho de Noria, también quería un poco hablar del tema de la etapa de los 3 a 6, porque yo creo que es como lo importante, o sea, la etapa del crecimiento y desarrollo de su cerebro, lo que un niño puede ser después, es que en la etapa de 0 a 6 es como muy importante. Entonces, uno de los motivos por el que cuando tuvimos que elegir un colegio para mi hijo, el mayor, era buscar eso, buscar que se le diera como participación al niño y que lo mismo que nosotros, la misma manera más o menos que teníamos en casa, de que él pudiera expresar sus opiniones y que eran válidas. O sea, que a lo mejor no podíamos estar de acuerdo, pero que el niño dijera lo que pensaba y lo que sentía, y que siempre lo hemos animado a eso. Lo hemos animado a que si él consideraba que algo no era justo, que no tuviera miedo de decirlo, que lo dijera. Y entonces, en ese sentido, sí, yo estoy muy orgullosa porque su tutora en alguna ocasión me ha llamado para decirme que ha protestado por algo, pero ha protestado educadamente, ¿no? Y como yo he dicho, digo, ¿esto me lo tomo como un halago o que tengo que organizar algo con el niño? No, como un halago, porque él está, pues, no está la figura de delegado en primaria, pero él había captado la sensación de todos sus compañeros y estaba poniéndolo, ¿no?, en palabras hacia la tutora. Y a mí eso, pues, yo qué sé, pues me llama un poco de satisfacción y de orgullo. Eso quizá en otro colegio
más grande o sin esa participación a la familia, pues no lo hubiera conseguido. Y pues lo mismo considero que la etapa de 3 a 6 fue una buena etapa para mi hijo, tuvo unas bases maravillosas en su desarrollo junto con la familia, que además pues, nosotros muy implicados en ese tema, y que ahora mi hijo con 10 años pues podemos hablar, podemos debatir y podemos, que muchas veces tiene razón él y se la damos, muchas veces no la tiene razón y no se la damos, y es así. Ahora con las pequeñas, que tengo 2 niñas pequeñas que van a entrar ahora al cole, pues no tenemos ninguna duda de entrar en ese cole, y creo que eso, el niño, si ve participación de su familia en el cole, se siente muy bien. Yo lo veo por mi hijo, no puedo tener otro motivo, lo veo por mi hijo. Es fundamental. Y ven que es importante eso, es que hablamos de eso, le preguntamos de eso es importante, no es algo que queda ahí que no. Hay una cuestión dentro del espíritu de la norma, de las leyes educativas, que ha estado ahí siempre presente, que es ese fomento del espíritu democrático en nuestros alumnos, ¿no? En la formación y demás. Pero eso no se consigue solamente con decirlo, se consigue haciéndolo, llevándolo a la práctica, implementando en las actuaciones, en los momentos que se llevan a cabo en la vida del centro, en las propias aulas, en los órganos de participación, haciéndolo. Los alumnos tienen que ver que ellos pueden participar y que pueden estar ahí, y que la democracia se está fomentando en toda esa participación. Si nosotros le restringimos esas posibilidades, ¿dónde se queda el espíritu democrático, de ciudadanía democrática que pudiéramos nosotros intentar fomentar? En ningún sitio. Bueno, vamos a ir pensando ya que llevamos 1 hora y media de debate, en terminar. Yo no sé si hay alguna palabra más en el público, sin ningún problema, pero ya por terminar, y porque le damos 1 minutillo o 2 minutos a cada uno de los miembros de la mesa para cerrar ya lo que sería esta mesa redonda. Pues no sé, con la pregunta que había al principio, ¿qué tienen que decir las familias en la educación de su hijo con respecto al ámbito escolar? Yo siempre digo que echo de menos, y esa parte es importante, porque cuando hablamos de familia implicada y tal, echo de menos a los que más falta le hacen. Siempre lo he tenido claro. Yo llevo a escuela de padres también, soy maestro, soy pedagogo, aunque no trabajo en otro ámbito, pero cuando hablamos de todo esto y vemos a la gente implicada y tal, pues son gente de un nivel medio superior, ¿me entiendes?, formativo, tienen muy claro todos los conceptos estos de comunicación, democracia y tal, pero ¿y toda esa gente que nos estamos dejando atrás, que están desconectados total? Sí. Y que no participan y que no los vamos a ver nunca en un foro de estos? ¿Qué pasa con ellos, no? Bueno, ¿eso qué pasa? ¿Y cómo podemos llegar a ellos, no? Porque campaña de concienciación pública en los medios de comunicación. Yo personalmente, y en FAMPA, cuando hemos hecho, ahora estamos con una escuela padre a nivel provincial, con la Diputación y tal, y yo siempre digo que cuando van a algunas charlas de estas, vienen los padres y las madres perfectos. Digo, estos son los que no le hacen falta. Son los mismos que acuden cuando tienes tutorías grandes de gran grupo, los que te acuden son los que realmente no tienen problemas. Los que tienen problemas son los que no te vienen. Entonces, claro, siempre sigues teniendo ese problema, que no puedes echarle una mano porque no viene, y tú dices, si su niño es perfecto, no tiene ninguna dificultad en el aprendizaje. Entonces, ya, pero bueno, por lo menos ahora vemos la actitud de querer venir y querer hablar. Sí. Tenemos otra palabra. Sí, contestando, buenas tardes a todos. Contestando a Jorge sobre los que van, no los que deberían de ir. Es que detrás de eso hay un gran trabajo de las AMPA. Y es atraer primero a las familias que participan en el colegio, y lo sabe perfectamente, que es mi caso, y eso conlleva un gran trabajo y un gran esfuerzo,
que las familias vengan, que se rompa ese hielo entre la administración y los padres. Y luego muchas veces el idioma es un problema. Y que las AMPA hagan de intermediario entre ambos, eso es fundamental. Porque luego esas familias se sienten ya como más protegidas, más consolidadas y se van acercando poquito a poco. Poquito a poco eso se consigue, y en mi cole se ha conseguido. Ha costado, pero se ha conseguido, aunque en la pandemia se rompió muchísimo. La pandemia rompió muchísimo ese lazo. Poquito a poco hemos intentado recuperarlo, pero no se ha recuperado del todo. Porque por X o por B. Es que para que triunfe todo esto, Zour, ese sentido de pertinencia al centro tiene que ser fundamental. Es que si no, estamos hablando y hay mucha gente desconectada. Sí, pero es verdad que hay mucha, que culturalmente, porque en mi centro pues nos pasa también mucho, ¿no? Pues por miedo, por pensar que no tienen nada que decir, por cultura, pues cuesta mucho. No por cultura, también por cómo el personal del colegio acercan o tratan a los padres también. Bueno, pero yo creo que también viene más así como la sensación que tiene a nivel general, ¿no? Ya no es solamente, ya no es en el colegio, es en la sociedad, ¿no? La sociedad... Yo creo que eso depende de la personalidad de cada uno. Uno sí, pero se integra en la sociedad si quiere, ya. hasta el nivel más alto que quiere, y uno deja de integrarse, no se integra sencillamente. Ya. Eso es según cómo es, y también a base de eso educa a sus hijos, que si están integrados en la sociedad, en su escuela, ya a nivel más cerrado, si están integrados en su clase o no. Pero cuesta trabajo. Eso ya depende de la educación que han recibido los padres también, y de la formación que han recibido. Bueno, y consiste en darle confianza, ¿no? En darle hueco. Es eso, es darle hueco, darle voz y que todo el mundo tiene que aportar cosas maravillosas. Pues eso es lo que trabajamos en mi AMPA, es dar voz y dar tranquilidad y dar esa seguridad a los padres, que aquí estáis seguros, podéis decir todo lo que queráis, si hay algún problema aquí estamos para solucionarlo y intentar solucionarlo lo más rápido posible. Y para ello eso es una confianza importante. Claro, y luego la predisponibilidad del centro es importante también. Y la buena relación con el centro es necesaria totalmente. Porque si te cierran la puerta cada 2 por 3, que no puedes avanzar. Eso es ya. Especialmente en esos centros todavía se necesita más la participación de la familia, pero que estemos incluidos, vamos. Los que vienen de fuera de la familia también es fundamental, tener un referente así es fundamental. Es una labor de la AMPA también importante, ¿no? Que es lo que estaba comentando. Es importante. Vehiculizar en cierta manera pues, todo lo que sería esas demandas o esas expectativas que se tienen por parte de la familia, encontrar un órgano que les vehiculice un poco todas las, si es que no lo hacen motu propio. Y difuminan sobre todo sus temores. Muchas veces no tienen fundamento, pero el simple hecho de que tú hablas con él y le dices, oye, que no pasa nada, que eso se soluciona, tal, que no pasa nada, pues se van más tranquilos a su casa. Y si solucionan cualquier cosa de los niños y tal, pues van mucho más tranquilos y cada vez los ves más cómodos en el colegio. En mi cole hay en todos los niveles hay siempre hermanos en cada nivel. O sea que a lo mejor hay 40 familias, pero luego hay 3 niños, hay tres hermanos en cada etapa. O sea que eso es importante. Pero ya digo, la confianza que da la AMPA a las familias es muy importante. Muy bien, pues yo no sé si queréis añadir a los miembros de la mesa. Ya ha terminado, vamos ya acabando con la mesa.
con la Tenemos mesa mucho, redonda. mucho trabajo por delante. Podríamos estar hablando. Podríamos estar hablando porque bueno, el debate ha sido fluido, ha sido rico, ha habido muchos matices que se han abordado, que se han tocado, muchos temas. Como siempre, en la mesa redonda nunca agotamos todas las posibilidades, simplemente bueno, pues tratamos de aproximarnos a todos esos elementos que consideramos que son importantes con respecto a la temática que hemos abordado, en este caso es la relación familia y escuela. Bueno, tendremos el curso próximo, esta ya es la última de este periodo, y ya en el curso próximo pues abordaremos otras temáticas, porque la educación tiene esa amplitud tan sumamente grande de temas que hay que abordar, y de temas hablantes estos quizás sean más genéricos, pero a veces hay que focalizarlos sobre temas más concretos, que ya será cuestión de verlo después del verano. Ahora ya nos vamos a dar este impasse y este tiempo de descanso en el ciclo La Educación a Debate, y ya nos emplazamos para el octubre o por ahí, que tengamos ya la siguiente sesión del curso siguiente. Así que muchísimas gracias, y agradecerle a las personas que están aquí formando parte de la mesa, pues que hayan venido, colaborado y aportado su sapiencia para que la mesa redonda haya tenido pues todo lo que se necesita. Muchísimas gracias.